Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Natalia Sleiman, soy directora de NACER, Centro de Desarrollo Humano, y desde hace un tiempo, junto con otros profesionales, vamos subiendo, grabando una serie de videos que sirven para justamente encontrar recursos en cuanto al desarrollo humano y personal, encontrar algunas pautas que puedan significarme una salida, una comprensión acerca de situaciones que estamos viviendo, que a veces nos parecen como muy de encrucijada o de laberinto. Sin embargo, conversándolas un poco, encontramos que fácilmente hay una salida, o por lo menos poder comprenderlas. Eh, Bien, ahí me dicen que se congela un poco la imagen. Me van avisando si me escuchan bien, ¿ok? ¿Me pueden levantar el pulgar en señal de que me escuchan bien? Bárbaro. Tenemos el chat para comunicarnos, es decir, que cualquier duda, pregunta, a medida que vayamos conversando, por favor siéntanse libres de escribir en el chat, ¿sí? Para que sean atendidas sus preguntas. Voy a ir moderando la sala de tal forma que todos tengamos los micrófonos en silencio. Voy a presentar a nuestra invitada de lujo de hoy, Carmina Varela, psicóloga, terapeuta gestáltica, y ella nos va a hablar de un tema que muchos necesitamos por ahí tenerlo un poco más esclarecido, elaborado, con más herramientas, que es el tema del duelo. ¿A qué se refiere este proceso del duelo? ¿Con qué cosas sentimos que estamos en duelo? ¿Qué duelamos? ¿Qué situaciones son las que me llevan a vivir un duelo? Y después de un duelo, ¿qué hacer, qué poder hacer para reconectar con la vida? ¿No? Cómo volver a sintonizarnos con el flujo vital. Así que bueno, Carmina, te damos la bienvenida y te damos el espacio para que nos puedas contar acerca de tus comprensiones acerca de esta temática y darnos alguna salida en base a tu experiencia. Te Bueno, dejo la palabra. gracias Nati. Antes que nada, agradecerte muchísimo este espacio, tu generosidad y tus ganas siempre de acercar herramientas a la gente, ¿no? En eso nos vamos encontrando siempre en el camino día y espero que este espacio sea útil también para todos. Es mi primera experiencia en algo de este tipo, así que gracias por eso también, porque me está dando la posibilidad de aprender algo nuevo. Bueno, y a toda la gente que está con nosotras hoy, también bienvenidos. Eh, Buenísimo que se hayan regalado este ratito para que pensemos juntos algunas de las cosas que tienen que ver con el duelo, ¿sí? Y recién, Nati, vos preguntabas cuáles son las cosas por las que tenemos que hacer duelo. Y fíjate que el tema del duelo forma parte de la vida. Uno generalmente lo vincula con una muerte, ¿no? Cuando decimos está de duelo, lo vinculamos con la pérdida por la muerte de algún ser querido. Sin embargo, la vida es cambio, y que la vida sea cambio implica que siempre va a haber algo viejo que va quedando atrás y algo nuevo que va apareciendo. Y entonces siempre vamos a estar, de alguna manera, perdiendo algo y ganando algo, o teniendo que dejar atrás algo para poder avanzar, ¿sí? Entonces, hay algunos de estos procesos que los vivimos de manera inconsciente y no nos impactan. Digamos, nadie se puso a hacer el duelo por su andador cuando aprendió a caminar, ¿no? Eh, eh, Inclusive ponerle o por la patilla cuando empezó a comer, ¿no? Sin embargo, son ejemplos de cuántas cosas están naturalizadas en la vida cotidiana y en nuestra evolución como seres humanos, que implica que siempre va a haber cambios, que vamos a estar perdiendo algo para avanzar hacia algo nuevo. Pero de esas cosas que van cambiando, algunas nos impactan más que otras y algunas nos desafían a hacer un proceso para poder pasar a esa nueva etapa. No es tan automático como que pasé de esto a aquello y ni me di cuenta. No sé en qué momento aprendí a caminar, no sé en qué momento aprendí a leer, ¿sí? Pero sí sé probablemente en qué momento se murió
murió mi mascota, y cómo fue para mí que se muera mi primera mascota, y sé probablemente también qué pasó cuando tuve una ruptura amorosa, y esa ruptura y esa relación marcó un antes y después de mi vida. Y también me puedo acordar perfectamente lo que fue acompañar a algunas personas en un proceso de duelo, ¿no? Entonces, los procesos de duelo forman parte de la vida, aceptar que siempre va a haber cosas que vamos a tener que dejar atrás para preparar para lo nuevo también. Y dentro de esos procesos hay hechos que marcan un antes y un después, que son esos hechos que de alguna manera los vivimos como traumáticos, que nos afectan y nos hacen quedar como parados ante la situación sin saber muy mucho qué hacer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de duelo hablamos de eso, de este proceso que cada uno tiene que hacer cuando hay una situación de pérdida que nos lleva a afectar de modo tal que no podemos seguir con el diario vivir, ¿sí? Y esas situaciones son muchas, como decía recién, ¿no? A mí me impactó mucho acompañar a pacientes, por ejemplo, con la pérdida de una mascota, ¿no? Y el dolor desgarrador que sentía esa persona eh, por haber perdido ese compañero de muchos años, que era equiparable a una persona que venía a hablar, ¿no?, de la pérdida de pariente o de alguien cercano. Entonces, en el dolor, digamos, somos todos igualados, ¿sí? ¿Y qué cosas hacen necesarias hacer un proceso de duelo? Bueno, todas esas pérdidas que para nosotros marcan un antes y un después. Esas pérdidas que nos cuestionan, esas pérdidas, sobre todo, valga la redundancia, que nos duelen, que no podemos seguir adelante como si nada, ¿sí? Entonces podemos hacerlo por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de una pareja, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de una mascota, por dejar atrás una etapa de la vida, ¿sí? Por dejar atrás un lugar. Hay mucha gente que no se acostumbra nunca al nuevo lugar de hábitat porque nunca hizo el duelo de su lugar anterior, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Toda situación que nos enfrenta una pérdida puede implicar o no que tengamos que hacer un proceso de duelo según cuán traumático ha sido para nosotros esa pérdida. Bien, gracias Carmina por tu aporte. Y podríamos dividirlo en etapas a estos procesos. A mí me llama la atención en mi propia experiencia y de lo que voy viendo también en otras personas, cómo este momento de pérdida, ¿no es cierto?, de quiebre o de pasaje, justo estamos en Semana Santa, mira vos qué simbólico, es un momento de pasar de un estado a otro y se vive un duelo, como vos lo decías, cambio de muerte y nacimiento. Y me pasó de experimentar en lo personal esta sensación de quedarnos sin piso y sin techo en la situación, de sentirnos perdidos. Y esto quizás pueda ir también desde lo muy simple, por ejemplo, también que venían las cosas y viene este tema económico, suponte, que me viene a sacar de esa estabilidad. Y de pronto tengo ese pequeño espacio de estar perdido, de sentirme perdido y perdida, sin piso y sin techo. ¿Nos podés contar un poquito cuáles son las etapas de estos duelos? Y teniendo en cuenta que duelo es la pérdida o la transformación de muchas cosas, no solamente la muerte de alguien amado, sino también la culminación de una relación, la pérdida hasta de la salud, ¿no? Cuando me entero que tengo una enfermedad difícil quizás y necesito soltar mi estado de salud óptimo, o una mudanza, la separación con mi pareja, en definitiva, cambios, transformaciones así bien profundas. Contanos un poquito sobre estas etapas y qué vas comprendiendo al respecto. Bien, bueno. Si nos podemos investigar un poco, y por ahí la gente que nos acompaña hoy investiga un poquito esto de las etapas, va a encontrar que hay distintos autores que toman distinta cantidad de etapas, ¿no? Ahora, ¿por qué lo dividimos en etapas? Bueno, porque los seres humanos necesitamos entender qué nos pasa, ¿sí? ¿Y por qué necesitamos entender qué nos pasa?
Y bueno, porque somos tan chiquititos ante tantas cosas tan grandes que nos pasan, que con nuestra mente las queremos abarcar, las queremos entender, las queremos por lo menos clasificar, ponerlas en algún lugar. ¿Sí? Eh, y entonces, con esto del duelo, que nos vincula con la cuestión de la muerte, también hemos hecho esto, y hay gente muy sabia, muy maravillosa que estudia este proceso y dice, bueno, los duelos son particulares en cada uno, pero todas las personas pasan más o menos por las mismas etapas, ¿no? Entonces, inclusive esto es como un conocimiento de divulgación hoy por hoy muy común. En la primera etapa, como vos decís, donde uno se siente en un estado de confusión, ¿no? Y alguna de las personas que está acompañándonos hoy ha tenido que atravesar una situación de pérdida importante, esa situación, una de las primeras reacciones, sí, me quiero saber si me escuchan bien, estoy ajustando el volumen ahí, hagan por ahí un dedito si están escuchando bien. Ahora mejor. Ok, perfecto, entonces me acerco al micrófono. Decía que la primera situación de negación, a ver, la negación es uno de los mecanismos que los psicólogos estudiamos, que es como de los más básicos, ¿no? Negación y represión. Son esos mecanismos que decimos como el ABC, o sea, de lo que las personas hacemos para no volvernos locas y para no sufrir. Decimos, eso que me pasa no es verdad. Eso que está sucediendo no ha sucedido. ¿Sí? Es como si ante el dolor, una parte de nuestra mente le costara todavía entender esa idea, ¿no? Es como, no lo entiende, no lo puede masticar, es una información que no me llega, ¿no? Y esto pasa muchas veces, vamos a ver personas que están atravesando recientemente una muerte o una pérdida importante, y uno lo ve desde afuera y dice, parece que no ha caído todavía, ¿no? Porque es como que uno los escuchara hablar y parece que no cambió nada, ¿sí? También es una etapa al principio en donde esa confusión mental hace que a veces sigamos viviendo como si nada hubiese pasado, es decir, hacemos las mismas cosas de siempre, nos manejamos como si la otra persona o si la situación habitual siguiera igual, o sea, nos cuesta asumir que ya no es igual, ¿no? El ejemplo común que da muchas veces el paciente es, iba por la calle y he visto una señora igual a mi mamá, pero era igual a mi mamá, por un momento pensaba que era ella, ¿no? Y es como que es confuso, porque hay una parte nuestra consciente que dice, no, no, sí, yo sabía que no era mi mamá, pero yo lo mismo la vi, ¿no? Eh, entonces, esa primera etapa del duelo tiene que ver con la negación, con este tiempo que lleva que realmente la información la podamos procesar, ¿sí? En esta etapa, como les decía, muchas veces lo que pasa es esto, ¿no? Podemos hablar con la persona y la sensación es que todavía no le cayó la ficha, ¿sí? Hasta que un día hablamos de nuevo y realmente nos encontramos con que ya hay como una primera noción de que realmente hay algo que pasó y que hay algo que cambió. Después vienen dos etapas más, Nati, que son bien interesantes, que son la depresión o el dolor o la angustia y la ira o el enojo, que están bastante mezclados. Algunos autores dicen que primero está la depresión y después el enojo, otros que primero está el enojo y después la depresión, ¿no? Recordando siempre que, vuelvo a esta idea, es una manera de entender en partecitas una situación que cuando la vivimos, vivimos todos juntos, ¿sí? Entonces en esa segunda etapa pueden pasar dos cosas. O que una vez que, digamos, tomamos conciencia de lo que ha pasado desde nuestro lugar más infantil, nos enojemos, ¿no? Y entonces nos enojamos con la vida, nos enojamos con Dios, nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos con el muerto si es que hemos perdido una persona querida, ¿no? ¿Por qué no se ha cuidado? ¿Por qué no era al médico antes? Nos enojamos con los médicos, ¿sí? Nos enojamos.
Y esta es una segunda manera que tenemos de protegernos del dolor. ¿Sí? Y más o menos, o como este personaje que conocemos que se llama el demonio de Tasmania, digamos, ¿no? Un personaje así de estos infantiles, lleno de ira y de cólera, ¿sí? No tiene un momento para parar a reflexionar. No hay un momento en donde pueda decir, acá hay algo que cambió, las cosas no van a ser como eran antes y entonces yo también tengo que cambiar. Porque está parado en el enojo y el enojo es una emoción muy fuerte que nubla nuestra parte racional. Uno no puede ser racional y estar enojado a la misma vez. De ahí este dicho popular que dice, contá hasta 10, ¿sí? Cuando estés muy enojado. Porque es de alguna manera el tiempo que necesitamos para que esa emoción se vaya limpiando en nuestro sistema nervioso y nuestras capacidades de racionalidad, de atención, de ordenar lo que está pasando, puedan empezar a funcionar. Entonces, esta segunda etapa de estar muy enojado también es una manera de pelearle a la situación, ¿sí? Como, está bien, puedo aceptar que pasó, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué ahora? ¿O por qué, sí? Estoy todavía no terminando de aceptar que es innegociable, ¿sí? Lo que pasa. Después de esta etapa viene una tercera etapa que tiene que ver con esto que hablábamos del dolor, de la angustia, del sufrimiento. Es como, imagínense un niño después de hacer un berrinche, ¿cómo queda? Se va a la cama, se va a dormir, decimos, por fin se cansó. Bueno, eso nos pasa emocionalmente también. Cuando ya nos cansamos de estar enojados, cuando ya entendimos que por más enojados que esté y por más culpas que echemos, eso no va a volver a ser como era antes, ¿sí? Viene el sentimiento más profundo y más genuino, que es el dolor por la pérdida, el dolor por lo que no va a volver a ser como era antes, ¿sí? Y ese sentimiento es totalmente distinto al enojo, ¿sí? Porque el enojo nos lleva para afuera o nos lleva a estar permanentemente en la cabeza. En cambio, el dolor o la tristeza o el sufrimiento, que son parecidos pero no son lo mismo, nos mete para adentro, nos hace querer quedarnos quietos. Es como que en ese momento nos dimos por vencidos y dijimos, esta es la realidad que me toca vivir, aunque no me guste. ¿Mm? Y vuelvo a esta idea, ¿no? Hay veces que después de la negación nos puede aparecer muy fuerte el sufrimiento y después nos vamos al enojo para no seguir sufriendo y después nos volvemos a sentir tristes. Es decir, después de la negación hay una etapa en donde vamos alternativamente entre la tristeza y el enojo, ¿sí? Hasta que en algún momento esto sedimenta, ¿sí? Y sedimentar es esto que les decía, ¿no? Como el niño que dejó de hacer el berrinche y ya está dispuesto para o comer, o irse a dormir, o pasar a lo que sigue. Después de haber atravesado estas tres etapas, ¿no? Que para mí son como una primera parte, ¿no? En donde por ahí el paciente llega un día, después de mucho tiempo, y dice, la verdad que vi una foto de mi mamá y no sé por qué, pero empecé a llorar y no pude parar, ¿no? O de repente estaba viendo una película y los protagonistas hablaron de no sé qué cosa y yo sentí que era como un palo en la cabeza y de ahí me enfermé. Tuve una semana con gripe, por ejemplo, ¿no? Y por ahí el paciente llega y dice, no sé qué me pasó, ¿no? Vuelve como al estado de confusión. Hasta que en un momento pudiendo hablar, pudiendo poner en parecer, recién estoy aceptando que esto no va a volver a ser como antes, o que mi mamá ya no va a volver, o que, ¿no? Esta enfermedad va a convivir conmigo. El proceso de duelo
puede seguir de manera, digamos, auspiciosa, con un buen pronóstico, o se puede trabar, ¿sí? ¿Me escuchan bien? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que atravesamos este combo de estas 3 etapas, ¿sí? Viene un momento a veces de negociación, ¿no? Donde uno dice, bueno, listo, ya acepté, ya sé que no va a volver, pero es como que quiere negociar con la realidad, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿y si intentáramos de nuevo? ¿No? Muchas veces ahí viene la reincidencia en las parejas. ¿Sí? ¿Y si una última oportunidad? ¿O y si no fuera tan así como yo pensaba? ¿No? Uno quiere negociar con la vida, ¿sí? Una etapa por ahí que depende cuánto dura en función de cada uno. Pero a partir de ahí viene otra etapa que es la de aceptación. Y ahí hay una palabrita con la que la gente se pelea mucho, ¿no? Porque dice, yo no quiero bajar los brazos, si yo acepto que esto está pasando, me voy a tirar en la cama y no me voy a levantar más. Y no es lo mismo la aceptación que la resignación, ¿sí? En la aceptación yo puedo mirar lo que está pasando, puedo reconocer mis límites y los límites de la situación, y desde ahí puedo construir. En la resignación, la sensación es que yo no tengo nada para hacer con esto, ¿sí? Que no hay ningún espacio de poder, que no hay ningún recurso adentro mío que pueda servir para transformar esto, ¿sí? Son 2 palabras que parece que significan lo mismo, pero no significan lo mismo. La aceptación viene de una cuestión adulta. Volviendo a la metáfora del niño, ¿sí? La aceptación es cuando el niño, después de hacer el berrinche y ya está un poco más calmado, yo le puedo decir, bueno, ahora termina la comida y recién vas a comer el postre. Y el niño dice, sí, bueno, ok, ya entendí, ¿sí? Que para comer el postre primero tengo que comer la comida. Entonces, una vez que llegamos al punto de la aceptación, viene la etapa, digamos, más esperanzadora del duelo, ¿sí? Que tiene que ver con la transformación, ¿no? Que es cuando uno dice, bueno, ¿qué puedo aprender de esto que me ha pasado? ¿O cómo puedo honrar la memoria de este ser querido que ya no está? O de alguna manera hay mucha gente que pasa por situaciones trágicas, por ejemplo, y se le muere un hijo, y a partir de ese dolor arman un grupo para padres donde se juntan a hablar sobre esto, o crean una fundación, o deciden dedicarse a aliviar el dolor de otros, ¿sí? Es decir, una vez que yo acepto la situación en la que estoy en una mejor posición para poder de a poquito empezar a armar algo nuevo, ¿sí? Entonces, resumiendo, las etapas pueden ser básicamente 5. ¿Sí? Decíamos la negación, la ira, la depresión o la angustia, ¿sí? La aceptación, que viene ahí con un periodo de negociación, y la última, que es la resignificación o la transformación de ese dolor, ¿sí? Y para terminar con esto de las etapas, sí me gustaría que quede claro que no son etapas cronológicas, que no son etapas donde uno diga, ay, listo, ya me está tocando ahora el enojo porque ya he pasado tanto tiempo de la negación. No es así, porque lo que pasa con los duelos es que afectan el sentido más profundo de nuestro ser. Uno cuando atraviesa un duelo deja de saber quién es, porque también entra en cuestionamiento la propia identidad, ¿sí? Ya no soy el esposo de, ya no soy el empleado de, ya no soy la persona joven que podía hacer determinadas cosas, ya no soy la persona sana que podía gozar de buena salud, ya no soy el hijo de, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es muy fuerte todo lo que pasa en un proceso de duelo y muy individual. No hay una cantidad de tiempo que lleva cada etapa, ni podríamos decir que el duelo lleva X cantidad de tiempo. ¿Se escuchó bien? ¿Está claro? Bien.
No sé, Nati, si querés tirar alguna pregunta o tenés algo para aportar. Sí, ahí vuelvo. Pedirles que los que tengan el micrófono por ahí abierto, chequeen, hay alguien que tiene un Galaxy J7, si puede hacerme el favor de ponerlo en silencio. Te escuchaba atentamente, Carmen, qué bueno que está esto, de que puedas expresar las etapas, y hay algo que dijiste que a mí me llama la atención, y vamos a dirigirlo bien en la experiencia de cada persona, ¿no? O a ver cómo les resuena esto. Y tiene que ver con esto de que se me va un poco la identidad con eso que perdí. Porque creo que ahí es donde viene esta cuestión existencial de no sé quién soy yo sin esa pareja, no sé quién soy yo sin ese trabajo, no sé quién soy yo sin esa profesión, no sé quién soy yo sin mi salud, no sé quién soy yo sin esa habilidad. Sí. Entonces, eso me parece como lo delicado, porque fíjate que detrás de ese duelo, más allá y de cada uno, ¿no? Trátese de un ser querido, de una situación propia personal, viene luego algo nuevo para construir. Es decir, esa persona que tenía esa salud ya no la tiene. Entonces, ¿cómo construyo eso? ¿Qué nos podrías comentar en este sentido? Es decir, ¿qué herramientas, a dónde podemos ir, a qué podemos recurrir, qué tiempo necesitamos? Eh, y cuando te digo qué tiempo necesitamos, y también ayornando esta idea a lo anterior, es que duelar o pasar por ese dolor requiere tiempo. ¿Y cuántas veces no tenemos tiempo de llorar? Y decimos, yo no lloré porque no tuve tiempo. Mm. Es decir, no pasé por el momento, no me di la oportunidad, no tuve tiempo. Y entonces eso queda como adentro alojado, no solamente dejándonos perdidos, sino también sin la posibilidad de ponernos creativos para algo nuevo. ¿Qué nos podés decir en este sentido? Bueno, voy a tratar de ordenar un poquito porque son un montón de cosas que son todas muy interesantes, Nati. Eh, con respecto al tiempo, una cosa muy cortita que he pensado hoy, que tiene que ver también con cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un impacto emocional muy grande, eh, se activa nuestra parte emocional, la parte de nuestro cerebro límbico, ¿sí? Y también, según la situación, como nuestras partes más animales, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Y entonces muchas veces esa intensidad y cómo esa parte afecta nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestro estado, va por un canal, y lo que nuestra parte consciente o nuestro cerebro racional puede llegar a ordenar de eso, va por otro lado, ¿no? A veces esto es tan grande que desde el punto de vista consciente no llegamos a abarcar ni a entender ni a clasificar eso, ¿sí? Porque son dos tiempos diferentes. Entonces, muchas veces lo que hacemos son todas estas cosas que hablábamos antes. Lo niego, lo reprimo, lo transformo en otra cosa, trato de entenderlo, ¿no? Pero es muy importante esto que decís, porque hasta que todo esto se acomoda, imagínense que es como cayó una bomba adentro de mi ser, ¿sí? De mi cerebro, de mi sistema límbico, de mi sistema inmunológico, de mi sistema nervioso, de mi cuerpo físico, ¿sí? Cayó una bomba y ahora hay que empezar a armar los pedazos de nuevo y reconstruir la ciudad. Y eso no se arma por decreto, no se arma por imitación, no se arma porque el tiempo del reloj diga que ya es hora, ¿sí? Es un tiempo interno, un tiempo que no se mide en días ni en horas, sino que tiene que ver con etapas que uno va pasando de conocimiento de uno mismo y también de ir encontrando herramientas para poder sobrellevar el dolor, que es el tema con el que tenemos que aprender a lidiar cuando hay una pérdida. Entonces yo pensaba hoy que estas situaciones nos ponen entre tres ideas de lo que es el tiempo, ¿no? El tiempo cronológico, que es el del reloj,
Si ustedes pasaron por la situación de perder a un ser querido o de atravesar una situación de pérdida importante, generalmente hay cosas que hay que hacer. ¿Sí? Me tengo que ordenar de nuevo, tengo que ver cómo voy a hacer con esto, tengo que ordenar los papeles. En el caso de la pérdida de un ser querido, bueno, nada, el entierro, el funeral, ¿qué hacemos? Y eso lleva un tiempo cronológico. Me llevó tanto tiempo ordenar a uno, o hasta que organizamos las cosas con mi expareja nos llevó X cantidad de tiempo ponernos de acuerdo. Y eso es un tiempo cronológico que sí lo podemos medir, porque es el tiempo de la acción, de los hechos, lo que va resolviendo. Hay otro tiempo que es el tiempo mental, el tiempo racional. Esto que decía Saba, después empecé a entender un poco y hablar con la gente y me di cuenta que a mucha gente le pasó lo mismo o diferente. Después ya pude empezar a crearme mi propio cuento, mi propia historia y empezar a hablar de lo que me pasó, ¿sí? Y hoy, a la distancia, tal vez cuando alguien me pregunta, puedo hablar de eso, porque ya mi cerebro y mi parte emocional pudieron juntarse de alguna manera y lo entendí, ¿sí? O saqué alguna conclusión. Y ojo que esas conclusiones también son determinantes. Si la conclusión es, lo que a mí me pasó fue una injusticia y nunca voy a perdonar esto, y esa es la conclusión y ese es el cuento que me cuento, ahí me quedo, ¿sí? Si la conclusión que yo saqué de este proceso de duelo es, bueno, la verdad que fue doloroso, fue difícil, me costó, aún hay cosas que estoy procesando, pero sin embargo tuve aprendizajes, descubrí cosas que no sabía que tenía, o fue la oportunidad de algo nuevo, ¿no? El cuento que me cuento es diferente, ¿sí? Y ese tiempo también es un tiempo que no tiene que ver con un tiempo del reloj. Es mi tiempo personal, mi capacidad de poder mirarme a mí mismo, es el momento en que yo puedo mirar el dolor sin sentir que me voy a volver loco, voy a matar a alguien, ¿no? Eh, ¿Vieron esas películas en donde una persona después de un shock muy importante pierde la memoria? ¿No? Bueno, eso es un mecanismo que tenemos de supervivencia. Cuando como seres humanos algo nos impacta tanto y el dolor desde algún lugar sentimos que va a ser insoportable, inconscientemente hacemos cosas para no enterarnos de lo que pasó. ¿Sí? Digo, es tan fuerte a veces atravesar estas situaciones de pérdida, ¿sí? Que lleva su tiempo que yo lo pueda entender, ordenarlo en algún lugar y contármelo como parte de mi vida. Y ese tiempo no es el del reloj, ¿ok? Y hay un tercer tiempo que es el más importante, que tiene que ver con cosas muy sutiles, con pequeños movimientos que uno ve, ¿no? Y entonces las personas dicen, bueno, y hoy pude entrar al cuarto, ¿no? Y ver que estaba la ropa y decidí hacer algo con esa ropa, ¿no? O hablar sin pelearnos de lo que pasó, ¿no? O hoy puedo encontrarme con mis compañeros de trabajo y ya no estoy resentido porque entendí que fue para mejor que yo me vaya de ese trabajo, ¿no? Y ese tiempo que tiene que ver con una paz interna, con una calma, con un volver a sentirme yo, ¿sí? Es un tiempo que no tiene nada que ver ni con el tiempo cronológico, ni con el tiempo racional. La persona del consultorio, no, si yo ya entiendo lo que pasó. Yo me pasó tal cosa y mi papá tal otra, y mi mamá tal otra, y yo sé que ellos han hecho lo que han podido y no sé qué, pero en un momento, no sé, se llenan los ojos de lágrimas, o la persona siente como un ahogo. Decimos, sí, claro, la parte racional lo entendió,
Pero su parte emocional hace 30 años que está tratando de masticar esto y no puede. Y entonces hoy, tal vez, en ese espacio de terapia o en ese espacio donde la persona le está permitiendo hablar de esto, esa parte emocional puede finalmente dejar de hacer el círculo que necesita hacer. ¿Sí? Esto pasa mucho con situaciones de muertes, de abusos, de abandonos, o sea, las situaciones más fuertes, ¿no? Donde por ahí hemos sobrevivido y nos hemos armado un cuento que nos ayuda a sentirnos fuertes, ¿sí? Pero que hay veces que aparece como una fisurita en donde nos damos cuenta que tal vez no estaba tan asumido eso, ¿no? Que tal vez el tiempo cronológico pasó, el tiempo para que yo lo ordene en mi mente también fue suficiente, pero ese dolor o esa emoción todavía necesitan una vueltita más de tuerca para que el proceso de duelo pueda avanzar, ¿sí? Y ese tiempo no tiene ni principio ni fin. Pueden ser 30 años, pueden ser 3 horas, puede ser 5 meses, ¿sí? Pero lo que sí es real es que cualquier proceso de pérdida importante necesita que nos demos el permiso, ¿sí?, de atravesar lo que haya que atravesar. Porque esas situaciones que quedan abiertas generalmente son las situaciones donde la persona se tuvo que armar rápido para salir adelante y no tuvo el tiempo cronológico para poder ocuparse de sí mismo y no tuvo el tiempo o los recursos mentales para poder ordenar eso y quedó como en un estado de confusión. Y entonces eso se arrastró en el tiempo, ¿sí? Y tal vez esa persona se muera y nunca la termine de resolver, ¿no? Entonces, entender esto de las etapas y entender la cuestión del tiempo también implica entender de qué estamos hablando cuando hablamos del tiempo. Y en nuestra sociedad donde estamos siempre apurados, donde de hecho nosotros estamos encontrándonos por esta vía, ¿sí?, porque si nos tuviéramos que encontrar uno a uno para hablar de esto, usaríamos mucho tiempo, ¿sí? Eh, muy acostumbrados a tener miedo muchas veces, a que si paramos y no vamos a saber qué hacer con lo que hay ahí, ¿sí? Entonces, vos decías ayer cómo prevenir, y bueno, si yo me defino en la vida solamente como psicóloga, supongo, ¿no? Y que digo, yo soy la psicóloga, voy a dar conferencias, y entonces voy a ir por el mundo, y tengo 50 pacientes, etcétera, etcétera. Y toda mi identidad, mi amor propio, mis vínculos sociales, tienen que ver con mi ser psicóloga. Imagínense que mañana, por X circunstancias, no sé, me quedo ciega o me quedo sin poder hablar, o la vida hace que no pueda seguir trabajando como psicóloga. ¿Qué me pasaría? Ese proceso de duelo para mí probablemente sería devastador, ¿sí? Porque imagínense como un dibujito de una pizza en donde todas las porciones dicen psicóloga, ¿sí? Y me sacaron todas las porciones y me quedé como, bueno, ¿y entonces quién soy? Entonces, una manera de prevenir o de llegar a estas situaciones de pérdida un poquito más armados es que en esa pizza, ¿sí?, haya porciones de distintas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo estoy en crisis con mi pareja y estoy enfrentando una situación difícil, haya del lado de los amigos alguien con quien compartirlo, o haya del lado de la familia una red de contención donde si yo tengo que atravesar esa crisis pueda sentir que no lo atravieso solo, o haya del lado de la profesión o de la ocupación algo que me haga sentir digno, valorado, que soy bueno en lo que hago. Es decir, cuanta más porciones tenga esa torta, es menos probable que si alguna de esas piezas sale, yo me sienta devastada y no sepa por dónde armarme, ¿sí? Porque de alguna manera voy a tener de dónde agarrarme, ¿sí?, para decir, bueno, esto se terminó, esta porción ya no va a estar más, y ese vacío me duele, y me encantaría que siga estando, o al menos, qué sé yo, que pudiera haber sido mejor. Pero sin embargo, lo que se termina es esa parte.
no se termina mi vida, no me termino yo, no se terminan mis oportunidades. ¿Sí? Entonces, un recurso es ese, poner nuestra energía, poner nuestros recursos, poner nuestro amor en cultivar todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? Y no comprarnos el cuento de que somos una sola cosa, porque ahí es cuando de pronto, cuando eso se termina, nos quedamos como, ¿y ahora para dónde voy? ¿No? Es decir, nos aferramos a la pareja y dejamos de cultivar los amigos, nos enfermamos trabajando mucho y dejamos de fomentar la familia, ¿sí? O estamos muy metidos atendiendo las necesidades de la familia y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, cuanto más, para decirlo metafóricamente, pongamos los huevos en distintas canastas, entonces, si una de esas partes no funciona, por lo menos puedo mirar al costado y decir, no, no, yo también tengo algún punto en donde pararme para reinventarme. Qué interesante, muchas gracias por esto último. A mí me resuena mucho en este tema de que charlamos también hace un momento, de nuestra dificultad para vernos como una totalidad, que tiene varias de esas porciones. Y escuchándote, me viene esto de poder compartir de que la reconexión con la vida viene de vernos seres completos, totales e integrados a otros aspectos. Es decir, quizás mi rol de hija terminó con la muerte de mi madre, sin embargo están mis hijos, o está mi pareja, o está mi trabajo, o está mi jardín, o está mi casa, y simple y totalmente estoy yo, mi salud y mi autocuidado, ¿no? Entonces me parece muy esclarecedor podernos dar cuenta de eso, que cuando muere algo, muere una partecita, no morimos nosotros, aunque una parte nuestra también muere con el que se fue. Y una partecita nuestra también se va con la pareja que no fue. Y otro tema que te escuchaba y tiene mucho sentido para mí, lo que voy observando y viviendo también, es que el duelo nos permite de alguna manera conocernos mucho. También es un proceso de autoconocimiento, porque de pronto yo no sé quién soy hasta ese momento y muchas veces tampoco he tomado contacto con mis recursos internos, porque estaba como acostumbrado a tomar de afuera, ¿no? Entonces como que la única que te queda es despertarte, es decir, despertar lo que sí podés hacer, lo que sí podés crear, y ahí es donde abro las puertas a la transformación, pero si yo no lo miro primero y miro al dolor primero, difícilmente pueda llegar a transformar eso que me pasa. Un espacio para las preguntas. Sí. Sí, no, te decía eso, ¿no? Como los duelos muestran realmente de qué estamos hechos, pero esto no significa que el que no puede enfrentar el duelo es un cobarde y está hecho de cosas que no sirven, sino que probablemente muestran qué puedo y qué no puedo, y es una hermosa oportunidad también para buscar ayuda, es una hermosa oportunidad para conectarnos desde lo humano con el otro, ¿no? Esto que hablábamos en los velorios, muchas veces uno va y no sabe qué decir, y el que ha atravesado esa situación dice, yo no quiero que me digan nada, lo único que necesito es que se sienten al lado y estén en silencio, o que me pregunten qué necesito, ¿no? Entonces, es todo un arte también, cuando atravesamos una situación de duelo, entender lo que necesitamos, poder pedir ayuda, poder asumir que tal vez en ese momento no podemos solos y que está muy bien que no estemos solos, y que en ese estar solos también vamos a tener que aprender a ver qué necesitamos, qué nos sirve, de quién nos podemos tomar y de quién no, ¿no? Porque ahí se ve por dónde se corta el hilito más fino. Hablábamos hace un rato que la persona que tenga tendencia a la adicción, y bueno, va a incrementar su adicción. La persona que tenga tendencia a evitar los conflictos va a estar más tiempo en la etapa de la negación, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Pero vuelvo a este punto de que sobre todo la situación de duelo nos conecta con lo humano porque nos iguala. Nadie, ningún ser humano que no haya atravesado en su vida alguna situación de pérdida, de lo que sea, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer empatía con el otro porque hay algo de eso que a mí también me pasó.
Gracias. Y muchas gracias por aclarar esto y extenderlo. Hay algunas preguntas, tenemos 10 minutitos y me gustaría dar un espacio para las preguntas. Alfio pregunta acerca de una situación de separación y qué es preferible hacer en este caso. Em, ¿Cómo es que se puede hacer el duelo? No ver a la persona, no comunicarse, tiene que ver con eso. ¿Qué podrías decirle en este sentido o recomendar? No escuché, sí, no escuché bien, Nati, está con un poco de delay el audio, ¿sí? Si pudieras escribirle la pregunta o ya la busco acá. Sí, preguntar qué conviene hacer en el duelo de una separación, qué es preferible, no ver a la otra persona. Bien, a ver, si puedo aportar algo de luz en esto. Primero yo creo que lo primero que tenemos que entender es que eh, la separación va a ser muy parecida como ha sido nuestra pareja, ¿sí? Hay muchas veces que las expectativas nos quedan una mala pasada. Tal vez hemos tenido una pareja donde no hablábamos, donde la verdad que nos entendíamos poco y nos fuimos alejando cada vez más y pretendemos tener una separación del hilo. Eso no va a pasar, porque no estamos entrenados para eso, ¿sí? O bueno, si hemos tenido una pareja donde hemos podido hablar de las diferencias, donde hemos construido y qué sé yo, bueno, hay por lo menos pilares para que la separación no sea tan conflictiva. No sé, Alfio, si hay como un consejo que sea universal para todos, ¿sí? Sí me parece que tiene que ver con estas etapas. Cuando uno todavía está en negación, es factible que pueda convivir bajo el mismo techo con la otra persona y de hecho hay gente que lo acuerda así, que dicen, bueno, económicamente en este momento no podemos digamos, bancar dos espacios, sigamos viviendo juntos, o bueno, vivamos separados pero nos sigamos viendo para ver qué pasa. Eh, pero eso es posible cuando yo todavía estoy pensando que hay una posibilidad, una esperanza para con la relación o con el otro. ¿Sí? En el momento en que yo internamente asumí que ya está, o que hay algo que se murió, o que hay algo que no va a volver a ser como antes, eh, ese solo sentimiento también me va llevando a que no coincida lo que siento adentro con lo que hago afuera. Y entonces, ese ver al otro que antes parecía una buena idea, ahora en el cuerpo lo siento como una mala idea. Porque sé que después voy a estar triste, o porque yo voy con una expectativa y pasa otra cosa, o porque después me enojo porque no puedo controlar lo que pasa. Entonces, en estas etapas uno va haciendo lo que puede y va probando también, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es que eh, también está bueno que uno se vaya autorregulando, ¿no? Que cuando algo que funcionaba hasta un momento empezamos a sentir que ya no funciona tanto, bueno, es el momento de pasar a otra cosa o probar otra cosa, ¿sí? Bien, ahí no sé si me oye bien. Hay Candela, puso otra pregunta. Carmi, si la podés leer. Sí. Está antes de la pregunta de Alfio, no estoy leyendo la de Cande. Después dice, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que estamos en duelo, pero no nos lo podemos permitir? ¿Y cómo repercute en el cuerpo? Bien. A ver, muy cortito, pero cuando nosotros tenemos desde el punto de vista emocional algo muy fuerte, nuestro organismo hace como una economía y entonces el sistema nervioso está ocupándose de esta situación y el sistema inmunológico dice, como están gastando mucha energía ahí, nosotros trabajemos poquito, ¿sí? Y el sistema endocrino, que es el que manda todas las hormonas, trabaja mucho. Entonces, cuando uno dice me bajaron las defensas, paradójicamente es algo que nuestro organismo, muy sabio, dice, bueno, la persona necesita tanto ocuparse de esto que si el sistema inmunológico gasta mucha energía, esta persona no va a poder con todo esto. ¿Sí? Eh, entonces, ¿repercute en el cuerpo? Sí, claro que repercute en el cuerpo, porque somos una totalidad.
entonces a veces nos bajan las defensas, a veces esta sobreproducción de hormonas hace que nuestro cuerpo se intoxique también, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno está de duelo, está pensando todo el día en eso. Está dándole una y otra vez en su cabeza a las imágenes, a los sentimientos, a las conversaciones. Y nuestra mente no diferencia entre lo que está pasando ahora aquí y lo que producen mis imágenes del pasado. Entonces, como si reviviera una y otra vez la situación. Entonces, ¿influye en nuestra salud? Sí, influye en nuestra salud. Si vos ya te pudiste dar cuenta de que lo que te está faltando es poder darte permiso, me parece que el pasito que sigue es ver qué es lo que te impide abrirte a poder compartir esto, ¿sí? A veces no lo comparto por miedo a molestar al otro, no lo comparto porque tengo miedo que si me abro al dolor me voy a deprimir, no lo comparto porque estoy solo y no sé con quién compartirlo, ¿no? O sea, poder ver qué estás necesitando para dar ese pasito que sigue, ¿sí? Si lo que hay que enfrentar es el miedo, bueno, a ver, ¿no? ¿Miedo a qué? Si no encontrás la persona, poder mirar y decir, bueno, a ver, aunque sea puedo decirle a alguien, me está pasando esto, todavía no puedo hablarlo, pero no quiero estar solo, necesito por lo menos decirte que estoy atravesando esto. Como si dijésemos los titulares, ¿sí? Y como somos animalitos de costumbre, es como si nuestra parte inconsciente o nuestra parte emocional, cuando damos ese pasito, baja un poquito la guardia y dice, bueno, acá podemos respirar un poco, ¿no? Y tal vez otro día me animo y cuando estoy triste le digo a alguien, estoy muy triste, y entonces bajo un poquito más la guardia, ¿sí? Y de a poco voy pudiendo hablar de eso que me pasa, que es a veces la primera etapa, ¿no? Ponerle un nombre, darle un espacio y darnos permiso. Y en eso sí, esta metáfora de que las emociones son como olas, vienen, se desarrollan y se van. ¿Cuándo no se van? Cuando antes de que terminen o de que empiecen, nuestra cabeza da vuelta. Y dice, no puedo estar si me voy a deprimir, ¿qué voy a hacer? Ta, 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 ta. Entonces, no le permitimos a la emoción que haga lo que tiene que hacer. Sí, y apenas ya lloro 2 horas y pasado ya, y 3 años después me encuentro diciendo, es la primera vez que puedo hablar de esto sin que esto me emocione. Pero se necesita un tiempo y pasitos chiquitos y tener mucha compasión por uno mismo. Gracias, Candela, Alfio, por sus preguntas que han abierto esta posibilidad. ¿Se me escucha bien ahí? Estamos un poco con la señal de internet baja. Carmi, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Cómo te encuentra la gente? Si quiere profundizar sobre esto, atendés pacientes Sí. de manera individual, estás dando talleres, contanos un poquito a qué te estás dedicando. Buenísimo, gracias por la pregunta, Nati. Una de las cosas en las que estoy trabajando es esto, que es cómo hacer para que gente que quiera compartir o hacer una consulta o no, por ahí me decían que vuelva a la tele, la verdad que fue un espacio muy lindo de difusión, pero por el momento no está disponible. Una de las cosas sobre las que estoy trabajando es esto, ¿no? Poder empezar a hacer estas conferencias más seguidos y poder llegar a más gente, porque bueno, físicamente el tiempo del reloj tiene un límite, entonces no puedo atender tantos pacientes. Pero una de las posibilidades es seguir encontrándonos a través de esto. Otra posibilidad es a través de la página del programa, la página Consulta Abierta. Si ustedes se hacen amigos de la página y ponen un mensajito ahí, yo sigo teniendo activa la página y cada vez más voy a subir espacios, contenidos ahí. Entonces buscan Consulta Abierta y ahí nos podemos comunicar. También estoy dando, a partir del mes de abril, un espacio muy lindo para desarrollar la inteligencia emocional, ¿sí? Que es también un proyecto que encontré que a la gente le sirve mucho,
en donde poder trabajar distintas cosas como la autoestima, la motivación, la asertividad, que son espacios grupales donde todos compartimos las cosas que nos pasan y son de mucho enriquecimiento, sin ser una terapia individual, ¿sí? Y con respecto a las terapias individuales, eh, les puedo dejar mi teléfono, por ahí estoy tomando pacientes, pero más para procesos grupales, ¿no? Donde hacemos algunas sesiones individuales y después los paso a grupal, porque he comprobado que es muy sanador el contacto con el otro, que en los grupos las cosas se multiplican, ¿sí? Así que, si bien estoy bastante restringida en este momento con los turnos, pero por ahí o puedo, o bien, para algunos casos, que lo considero la verdad que urgente, derivar a alguna colega de mi equipo que trabajamos todos dentro de la misma línea. Y siempre digo que cuando uno levanta un teléfono o manda un mensaje diciendo necesita ayuda, está muy bueno que eso lo pueda concretar. Aunque no sea conmigo, aunque no sea con la persona que pidió, porque después lo que hacemos es acomodarnos de nuevo, nos sobreadaptamos de nuevo al sufrimiento y al malestar, y pasan 6 meses hasta que volvemos a pedir ayuda. Entonces yo los invito a todos a que, si están en una situación donde se dan cuenta que no pueden solos, están necesitando ayuda, y esa ayuda que están necesitando tal vez exceda la de un amigo y sea una ayuda profesional, eh, que insistan, que busquen, si no es una persona puede ser otra, ¿sí? Pero escuchen ese mensaje que se están dando a ustedes mismos de que no pueden solos, para tener por lo menos un espacio donde poder trabajar esto, ¿sí? No sé si lo pongo al chat, en el chat al número, Nati, Sí, claro ¿se que sí. verá? Claro, claro. Eh, a ver cómo hago. Ah, acá, es que estoy tocando en otro lado. Bien. Eh, Ahí lo estoy poniendo, pero no sé cómo sacar para que no sea privado. Todos. Ay, Sí. miren, uy, ay, aprendí un montón. Ahí estamos. A ver si lo puedo. Bien, ese es tu celular. Sí. Bien. Pero les aclaro eso. Me encantaría escucharlo y por ahí que me planteen su inquietud y ver en qué los puedo orientar, que no necesariamente va a ser por ahí una psicoterapia, por ahí les viene bien alguna otra experiencia. Y bueno, me comprometo a seguir con esto, Nati, de tan lindo, de poder llegar a mucha gente, me encantó. Y está bueno, está bueno. Dale, muchas gracias por haber accedido. Esto forma parte de pequeños espacios para grandes transformaciones, que ya venimos hace un tiempo compartiendo estos espacios de 1 hora para poner luz en esta situación, y compartimos tanto, Carmen, y te he visto y me has ayudado tanto, has sido tanta palanca y tanta claridad en muchas etapas de construcción de mi vida y también de deconstrucción, ¿no? Que me parece muy bonito tejer conocimiento entre todos. Eso me parece eh, que hace a la magia para que cada uno de nosotros vaya encontrándose e integrándose cada vez más. Así que bienvenida al espacio, seguramente vamos a estar hablando, desarrollando más esto. Este video lo voy a grabar ahora y lo voy a subir a mi canal de YouTube. Cuando ustedes lo vean en el canal, pueden poner su pregunta debajo, viéndolo. Entonces, de esa manera, tomamos esas preguntas y armamos otro espacio para charlar sobre lo que ustedes específicamente deseen, ¿sí? Con Carmina y otros profesionales, la cuestión es construir riqueza, construir desde la riqueza. Así que muchas gracias, Carmen, por estar y acompañarnos, y gracias a todas las personas que se han sumado en este jueves de Pascua, justamente muerte y resurrección, nada más y nada menos. Así que anhelamos para ustedes también mucha energía de vida para su propia resurrección. Gracias, y bueno, Carmen, si te querés despedir, quedan las palabras de Sí. cierre a tu cargo. Bueno, agradecerte a vos, Nati, por seguir abriendo espacios y por ser maestra también para mí, que me metés en este mundo. Me encanta, yo soy un aprendiz, creo que me voy a morir aprendiendo cosas, si Dios quiere. Y bueno, para ustedes,
gracias por acompañar, por haberse regalado ustedes mismos este ratito. Y los invito también a que todos seamos protagonistas de estos cambios que estamos buscando, ¿no? Cada uno en su propio lugar. Por ahí ustedes contando su experiencia, conversando con otros de lo que les pasa. Solo abrirse a contarle a otro lo que a uno le pasa ya es una transformación, porque es probable que ese otro le esté pasando algo parecido y no sepa con quién hablarlo, ¿no? O por lo menos acompañarnos en estas cosas. Yo los invito a que sigamos generando espacios para hablar de esto, para ponerle palabras, para acompañarnos entre nosotros, y que la próxima vez seamos un montón compartiendo y aportando. Así sentimos que, bueno, estas cosas que nos duelen, que no entendemos, que somos chiquititos y son tan grandes, por lo menos en nuestro lugar hacemos algo para poder transformarlos y, bueno, lograr lo que todos queremos en la vida, ¿no? Que es que nos quieran y ser felices. Bueno, así es, tal cual. Abrazo grande a cada uno y nos vemos próximamente. El mes que viene estamos ya posteando el link del mes de abril con el tema que vaya surgiendo entre nosotros. Chau, chau. Gracias. Hasta luego.